va a ser el director de aduana, el general de división retirado André Fullón. En el mundo del crimen organizado, la eliminación de un líder no solo implica el reacomodo de fuerzas al interior del grupo, sino también una reconfiguración en los vínculos con el poder político y económico. Cuando el sistema de capos políticos decide, por consenso, eliminar a un jefe del trasiego de gasolina por aduanas mexicanas, uno que además financiaba campañas de senadores, gobernadores e incluso presidente de la República, no solo están ejecutando una decisión interna, sino alternando profundamente las estructuras del poder en múltiples niveles. El jefe eliminado en San Pedro Garza, Estado de Nuevo León, México, no era solo un operador logístico, era un financiero del sistema. La gasolina ilegal, que es producto de una triangulación entre el mercado estadounidense y la debilidad institucional mexicana, le permitió no solo acumular recursos inmensos, sino colocarse como un engranaje indispensable en el financiamiento electoral mexicano. Su negocio era tan eficaz como invisible. Combustible barato, evadiendo impuestos, generando capital que luego se lavaba y se invertía en campañas políticas. El poder que tenía no era solo estructural, era institucional. El problema no fue su caída, fue la manera en que cayó. Por consenso, es decir, los capos políticos y gobernantes no se rebelaron contra una anomalía, sino contra un fenómeno que creció demasiado y que ya no podía ser contenido ni controlado. Su red era tan amplia que comenzó a competir con el mismo sistema. Financiar a los políticos le otorgó poder de veto, de decisión, de chantaje, máxime si logró comunicarse, como es sabido, con el mismísimo presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Tras su eliminación, a todas luces, lógicamente y si se utiliza el sentido común, elaborado como un magnicidio del gobierno, provoca que el sistema se enfríe. Nadie ocupa su lugar porque nadie tiene su combinación de visión, recursos y alianzas. No se trata solo de contrabandear gasolina. Se trataba de crear un mercado paralelo, uno que conectaba Texas con Tamaulipas, Arizona con Sonora, y que ponía en jaque al propio SAT y a la Secretaría de Hacienda. Además, su poder político le brindaba impunidad, asegurada, un escudo que lo hacía intocable. Los que quedan saben que al intentar llenar ese vacío, carecen de su legitimidad y sobre todo, de su red de protección. Y aquí emerge el pop-up de la figura de Arnold Rojas Tamé, quien ya fue motejado como el príncipe del huachicol. Arnold Rojas Tamé, empresario potosino, quien es yerno del anterior jefe de aduanas, André George Fullón Van Lissum, general de división en retiro y de quien su nombramiento marcó una continuidad en la militarización de las aduanas, una estrategia impulsada por López Obrador para controlar el contrabando y la evasión fiscal. Cierto que aunque parece Roberto Cantú Brown como dueño en el paperwork del buquetanque con el contenido detenido en el Cosmopolita Puerto de Tampico, pero Arnold Rojas Tamé es en realidad el dueño de los 10 millones de litros de huachicol fiscal, es ya el príncipe del huachicol. Y nuevo encargado del sistema y andamiaje operado desde las sombras y penumbras por Andy López Beltrán, haciendo las veces y representando los negocios y tratos del expresidente López Obrador, su padre. La empresa que se encarga de enviar el líquido preciado es la empresa Icon Fuels, empresa en Houston, Texas, a nombre de Red Kenagi, empresario dueño, CEO, Chief Executive Officer y persona interpósita en las actas de la misma, pero que en realidad la dueña es Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, otro de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Siendo Rafa Marín Moinero el hombre que Claudia Sheinbaum reincorpora a la dirección de aduanas, porque la primera vez que estuvo al frente por solo 6 meses fue porque se opuso al huachicol y AMLO lo vetó y destituyó. Hace un tiempo, Claudia Sheinbaum lo reincorpora porque la presidenta está en contra del huachicol, léase, debido al factor Trump y a la imperatividad de las buenas relaciones bilaterales. Aquí el consenso mafioso político se revela como un límite autoimpuesto por el sistema criminal. La mafia no busca caos, busca control, y cuando el jefe se convierte en una amenaza para el equilibrio porque comienza a influir demasiado, a mover demasiado dinero y a codearse con el poder presidencial, entonces es eliminado. Pero su ausencia no es necesariamente funcional. El ecosistema que creó no puede sostenerse sin él.
El crimen político institucional se debilita a nivel estructural. Los flujos de dinero se entorpecen, los contactos políticos se enfrían, los acuerdos tácticos se disuelven, pero la organización sobrevive y su poder de fuego económico se ve reducido. Están desesperados porque los golpes a su sistema financiero asestados por el aparato de inteligencia del implacable Omar García Harfuch, en sincronía con las agencias norteamericanas, los están haciendo perder el control y pensar con las vísceras. A corto plazo, el gobierno puede celebrar el debilitamiento de una red criminal. A largo plazo, se enfrentará a una realidad más compleja. El crimen reorganizado y menos centralizado es más difícil de rastrear sin la ayuda de las agencias norteamericanas y así, el riesgo es que la fragmentación genere más violencia. La gasolina ilegal vuelve a manos menores, menos sofisticadas, más torpes y aumenta el riesgo. Disminuyen las ganancias. El negocio pierde eficiencia, pero no desaparece. La demanda sigue, el vacío sigue. Solo alguien que está tomando control del negocio, de forma más discreta, sin contactos con políticos, solo con la logística. El estilo del príncipe del huachicol, bajo perfil, operaciones pequeñas a comparación de las del rey, pero con múltiples células sin rostro. En tanto, la delincuencia política que integra la mesa sombra que no termina de irse, no firma órdenes, no gira instrucciones, tampoco firma sentencias, solamente las murmura. Mi nombre es Pintor, Eddie Pintor, y esto es Editoriales.